Durante años caminé con la sensación de que Dios estaba lejos y yo era apenas un susurro que intentaba alcanzarlo. Busqué su rostro en templos, doctrinas y voluntades ajenas, como quien levanta torres para tocar el cielo con ladrillos de esfuerzo. Hasta que una noche, sin ceremonias, el abismo se abrió y no era distancia, era un espejo. No vi a un otro vigilándome desde un trono, vi a la vida mirándose por mis ojos. Oí, no con los oídos sino con el ser, una frase antigua que no admite réplica: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. No fue arrogancia, fue reconocimiento. No fue conquista, fue memoria. Comprendí que llamamos blasfemia a lo que amenaza nuestras pequeñas seguridades, y llamamos humildad a la negación de lo que somos. Pero la verdad no se ofende por ser dicha, se ofende por ser negada. Déjame contarte la parábola más breve que he aprendido a vivir. Un hijo abandonó la casa con la herencia en el bolsillo y el orgullo en el pecho. Caminó hasta agotarse, comió con la ansiedad de quien confunde pan con identidad y, cuando tuvo hambre de sí mismo, dijo: volveré. Se levantó, volvió, y al cruzar el umbral no encontró un padre que juzgara, sino un abrazo que le devolvía el nombre. Años después comprendió lo que entonces no vio, nunca salió. La casa no era un edificio, era su propio ser. El país lejano fue un estado de conciencia. El retorno no fue geográfico, fue reconocimiento. Eso mismo te propongo, dejar de recorrer mapas y mirar el suelo que ya pisas. No te hablo desde la altura de un maestro distante, sino como un hermano que ha atravesado el mismo desierto de dudas y ha probado el mismo manantial. He visto cómo el Dios allá se disuelve en el yo soy que late aquí, y cómo, al pronunciar ese nombre con reverencia, el mundo exterior, sin trucos, se ordena con la naturalidad de un amanecer. También he visto el miedo a pronunciar la verdad, el miedo a perder pertenencias viejas, el miedo a que el amor no alcance. Por eso te ofrezco este libro como un acompañamiento, no como un catecismo. No vengo a darte un sistema, vengo a recordarte un nacimiento. La piedra angular es sencilla y total: yo y mi Padre somos uno. Si eso es cierto, y lo es, entonces no hay criatura separada pidiendo a un creador caprichoso. Hay el creador expresándose en una forma llamada tú, aprendiendo a reconocer su voz. Este reconocimiento no infla el ego, lo disuelve. No levanta ídolos nuevos, derriba los viejos. No te exime de la vida, te la devuelve. Y cuando la devuelva, descubrirás que el reino no se mendiga, se asume. En ese asumir, tu palabra se vuelve creadora, tu imaginación deja de ser refugio para convertirse en causa, y tu paz deja de depender del clima para ser clima. El propósito de estas páginas es conducirte, peldaño a peldaño y escena a escena, hasta una sola confesión que ya te habita: yo soy Dios encarnado. No para que la repitas como consigna, sino para que la vivas como respiración. Te mostraré cómo la separación es un sueño, cómo el nombre es firma, cómo el perdón es memoria de unidad, cómo la muerte del pequeño yo es el nacimiento del único en ti. Y cuando, al final, cierres los ojos y pronuncies en secreto la gran palabra, no habrá fuegos artificiales, habrá casa. Entonces sabrás que nunca te fuiste, que la herencia nunca estuvo perdida y que tu vida, esta misma, es el lugar elegido para que Dios se reconozca a sí mismo. Aquí comienza el umbral. Entra. La gran confesión: yo y mi Padre somos uno. Basado en las enseñanzas de Neville Goddard. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ilusión de la separación. Cuando era joven, creí como tantos que Dios vivía en un cielo remoto y yo caminaba aquí abajo entre sombras y causas ajenas, tratando de ganar su atención como un mendigo golpea una puerta. La distancia parecía cerrada y el silencio, un juicio. Fue el látigo dulce de la vida el que me obligó a mirar hacia adentro.
En una noche que no olvidaré, la conciencia me arrebató el velo y vi, como quien despierta en mitad de un sueño lúcido, que no había dos, que no había arriba y abajo, que no había un Dios separado de mí vigilándome desde un trono externo. Vi una sola presencia latiendo como el corazón detrás de todo rostro, de todo sonido, de todo pensamiento. Desde entonces ya no hablo de un Dios lejano, hablo del ser, del yo soy, que en su misericordia decidió jugar a las máscaras. Y tú eres una de sus máscaras, como yo lo fui. Por eso repito una y otra vez lo que está escrito: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 10-11. ¿Cómo puede haber separación donde solo hay uno? Llamamos caída al primer capítulo de nuestra amnesia. No es una fábula remota ni el registro de un pecado ancestral. Es la designación poética de un movimiento simple. La conciencia, que es una, consintió en definirse como yo y mis circunstancias, como yo y mis temores, como yo y mi historia. La fruta del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa que el deleite en dividir lo indivisible, en comparar lo incomparable, en juzgar la corriente con rótulos de esto conviene y esto no. Nada cayó fuera de Dios, lo que cayó fue la atención, descendiendo desde la comprensión del ser ilimitado hacia la estrecha máscara de un hombre que olvida su autoría. Así comienza el teatro. Así nacen el votro, el la ya afuera, el no soy. Cuando el relato dice que Arán se escondió, está describiendo la vergüenza de la conciencia al identificarse con un personaje y olvidar que ella misma escribe la obra. ¿No es Dios quien pregunta, ¿dónde estás? Es tu propia conciencia buscándote entre tus definiciones. Y cuando se erige la Torre de Babel, no vemos ladrillos ni lenguas multiplicadas, sino la trama de la mente intentando construir una escalera de conceptos para alcanzar el cielo. Quiero que lo sientas conmigo, toda torre mental que pretende llegar a Dios es ya el olvido de que Dios es el que piensa, el que desea, el que construye. Por eso las voces se confunden. La multiplicidad de creencias y dogmas, de rituales y sistemas, de escuelas y contraescuelas, es el ruido de la separación jugando a perseguirse. La torre se desmorona cuando un hombre se detiene, cierra los ojos, suelta los ladrillos y se pregunta en silencio: ¿quién soy yo antes de pensar que soy alguien? Si sigues esa pregunta hasta el fondo, te encuentras con la respuesta que no cabe en palabras: yo soy. Y ese yo soy, cuando se sabe, derriba torres y descorre velos sin violencia, como una brisa que disuelve la niebla. Una vez, dictando un curso, recibí la carta de un hombre que había viajado de iglesia en iglesia, de credo en credo, cargando un corazón sediento. Decía que había buscado al Señor en textos, en himnos, en peregrinaciones, en esfuerzos morales, como quien barre el mar con una escoba. Lo siento allá arriba, me escribió, y yo aquí abajo, esperando un gesto. Le pedí algo que hoy te pido a ti, que se sentara cada noche, antes de dormirse, sin un rezo mendigo, sin una lista de favores, sino con una pregunta sola, repetida con ternura y firmeza: ¿quién soy yo antes de pensar que soy alguien? Le pedí que no quisiera entenderla, que no la convirtiera en problema, sino que se dejara caer dentro de ella como se cae en un pozo de agua clara. A la tercera noche, me escribió de nuevo. Describió un silencio hondo, un vacío sin bordes que no asusta, porque es la cuna. Y en ese silencio, una certeza sin forma: yo no estoy buscando a Dios. Dios se está reconociendo a sí mismo como yo. ¿Ves el giro? No es el hombre el que alcanza al cielo, es el cielo el que despierta a su juego humano. Podría contarte cientos de historias semejantes. Una mujer, madre de 2 hijos, me confesó que oraba con miedo, como si cada plegaria fuese una apuesta incierta ante una voluntad caprichosa que tal vez dijera sí o no. Vivía, decía, hablándole a una pared. Le pedí que dejara de pedir y empezara a ser. Que cerrara los ojos y se apropiara del nombre divino: yo soy. Le invité a pronunciarlo internamente sin añadirle adjetivos, como quien sostiene una antorcha en la noche. Yo soy.
Yo soy. Yo soy. Nada más. Días después volvió con una luz distinta en el rostro. No habían cambiado aún las circunstancias externas, pero había desaparecido el miedo. ¿Qué había ocurrido? Que el altar se movió del exterior al corazón. Entendió que cuando decía yo soy, no invocaba a un ausente. Reconocía al único que habla en primera persona en todos. Aquí quiero traer la parábola del océano y la ola. Te pido que la escuches no como una metáfora bonita, sino como un espejo preciso de tu alma. Imagina el océano infinito, plácido y también tempestuoso, moviéndose por sí mismo. Del océano se levantan olas, nacen, se curvan, estallan en espuma, vuelven a ser mar. Una ola, al mirarse en el brillo del sol, decide decir, yo soy una ola. Y en el mismo acto, teme a las otras olas, teme al viento, teme a la costa, teme a la muerte. ¿Qué haría falta para que esa ola recobrara la paz? Solo una comprensión, yo soy agua. La forma ola no desaparece por saber que es agua, deja de vivir aterrada. Así tú, en cuanto te defines por tu forma, tu nombre, tu oficio, tus pasiones, tus heridas, te condenas a una vida de olas que se persiguen y se golpean. En cuanto recuerdas que eres agua, conciencia, la forma continúa su danza, pero ya no te extravías en ella. ¿Entiendes por qué no hay otro a quien temer o a quien suplicar? Siendo agua, ¿a cuál agua le vas a robar? Algunos me preguntan, si todo es uno, ¿por qué siento tan real la distancia? Porque has confundido la experiencia sensorial con la verdad. La vista dice aquel árbol está lejos, el oído dice aquella voz es ajena, el tacto dice esto soy yo, aquello no. Los sentidos son fieles sirvientes de la escena, pero no conocen al autor. Andamos por fe, no por vista, se nos dice, no para despreciar los sentidos, sino para asignarles su lugar, instrumentos del drama, no autoridades de lo real. La fe no es un salto a ciego, es la visión interna que recuerda. La fe dice, yo y mi Padre somos uno, incluso cuando la escena contradice. La fe no espera pruebas, es la causa de toda prueba. En mi primera visión clara, y permíteme hablarte como confidente, no como instructor, vi a la humanidad como un gran cuerpo, como un solo hombre que dormía y despertaba a la vez. No eran muchos, era uno en infinitas fases de su propio amanecer. Algunos párpados apenas vibraban, otros se abrían súbitamente al sol. Yo también abría los míos. Comprendí, sin palabras, que cada rostro que llamaba a otro era un estado de mí mismo y que el tiempo no era una línea sino un ritmo interior, grados de recordación. Desde entonces pude decir con autoridad, cada ser humano es Dios despierto en grados diferentes. No hay herejía mayor que negar esto, no hay humildad más grande que confesarlo. Tal vez ahora te preguntas, ¿qué hago con el dolor, con la culpa, con las heridas de la historia? No te pido que las niegues como si fueran humos sin impacto. Te digo que reconozcas su raíz, la identificación con la máscara. Cuando te crees criatura separada, te sientes culpable por lo que hiciste o te hicieron. Cuando empiezas a recordar, ves que lo que llamas yo no es un individuo aislado navegando contra un universo extraño, es el ser, representando escenas de aprendizaje. El perdón verdadero no es un acto noble del ego, es el despertar del sonador que reconoce. Todo esto lo soñé yo. Y cuando el sonador despierta, no practica amnesia selectiva, integra. La memoria se purifica porque ya no busca castigos ni premios, sino comprensión. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién perdona, entonces? La misma conciencia que escribió el agravio para recordarse libre de él. Permíteme llevarte, ahora mismo, a un ejercicio que me transformó y ha transformado a muchos. Cierra los ojos cuando termines de oír estas palabras. Siéntate con la espalda cómoda y deja que el aire entre y salga sin forzarlo. No intentes sentir nada especial. Solo repite en silencio, como si depositaras una gota luminosa en el centro del pecho. ¿Quién soy yo antes de pensar que soy alguien? No respondas con frases. No digas soy esto o soy aquello.
Mira cómo surgen imágenes, tu nombre, tu rostro, tus roles. Déjalos pasar como hojas en un río. Vuelve a la pregunta, con suavidad obstinada. ¿Quién soy yo antes? Y quédate ahí, donde la mente no puede colgar un rótulo. Si aparecen pensamientos, sonríe y regresa. Si aparece un vacío, no lo tomes por ausencia, es presencia desnuda. Repite hasta que el cuerpo sienta el descanso de ser. Esta práctica no te hará mejor persona, te hará menos engañado. Descubrirás que, cuando vuelves al mundo, las palabras «yo soy» comenzaron a perder sus cadenas. Ya no dices «yo soy enfermo», «yo soy pobre», «yo soy indigno», sino simplemente «yo soy». Y desde ese «yo soy», lo demás se añade por añadidura. Un estudiante, hombre firme y práctico, me dijo un día: «Neville, acepto tus ideas, pero cuando salgo a la calle el tráfico, las cuentas, los conflictos, me devuelven a mi antiguo yo». Le respondí: «Eso que llamas, el tráfico, y las cuentas, no están fuera de la conciencia, aparecen en ella. No puedes salir de Dios como la ola no puede salir del océano. Puedes, sí, olvidar y llamarlo, afuera». Le propuse un pequeño experimento para su trayecto diario, mientras conducía, repetir: «Yo soy el que percibe y es lo percibido», no como un trabalenguas filosófico, sino como una sensación simple. El timón en sus manos y las manos en el uno, los autos alrededor y el uno en ellos, el semáforo y el uno mirándose. Regresó semanas después con una sonrisa nueva. «No ha desaparecido la ciudad», dijo. «Ha desaparecido el miedo a la ciudad. Ya no voy contra nada. Eso es, el mundo no se borra, cambia su textura porque cambió su fundamento en ti». Quiero que notes algo más. Cada vez que Jesús dice «yo soy», no está exhibiendo un privilegio privado. Está poniendo en labios humanos el nombre que no admite plural. «Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida». ¿Quién habla ahí? La misma voz que habló desde la zarza: «Yo soy el que soy». Es tu voz cuando no la encadenas a una biografía. Por eso sus palabras son convocatorias, no exclusividades. Escúchalas como tuyas, no como un museo de frases sagradas que no te corresponden. Si la mente se revela y susurra blasfemia, recuerda el Salmo: «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». No es orgullo, es memoria. Quizá te han enseñado que la separación garantiza el respeto a Dios: tú aquí, Él allí, tú obedeces, Él manda, tú pides, Él decide. Pero dime, ¿qué amor verdadero se sostiene por la distancia? El amor más puro es identidad. Cuando amas de verdad, dices sin palabras: «lo que te ocurre me ocurre». Ese es el amor del Padre, no es simpatía desde lejos, es ser. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Puedes percibir la ternura que hay en esto? Es como si el océano te dijera: «No necesitas gritar mi nombre, yo soy el agua que te forma». Ahora bien, esta verdad no te exime de responsabilidad, al contrario, te la devuelve. Si eres uno con el Creador, tu imaginación es creativa. Cada sentimiento sostenido, cada imagen interior cargada de fe, plasma la escena que habitas. No para castigarte o premiarte, sino porque esa es la ley de tu naturaleza. Por eso insisto en que no hay víctimas en el reino de la conciencia, hay olvidos y despertares. Si tu mundo te parece duro, no le arrojes piedras, mírate en él. Es un espejo que no miente. Y no te avergüences, reconoce, revisa, asume el estado que quieres ver, agradece. La amnesia espiritual se cura no con culpas sino con práctica. A veces me escucho diciéndote lo mismo con distintas parábolas, como quien golpea la misma puerta desde ángulos diferentes hasta que el corazón la abre. Porque la ilusión de la separación es obstinada, se alimenta de hábitos, de discursos aprendidos, de historias familiares, de heridas que parecen definirnos. Por eso te ruego, ensaya la sencillez. Hoy, mientras caminas, repite internamente: «Yo soy». No le añadas nada. Siente cómo esas dos palabras abren un espacio. Cuando surja una dificultad, di en silencio:
yo soy. Verás cómo la situación pierde el filo, no porque se resuelva de inmediato, sino porque la afrontas desde tu centro, desde el nombre. Y en la noche, antes de dormir, vuelve a entrar por la puerta preciosa. ¿Quién soy yo antes de pensar que soy alguien? Permite que esa pregunta te vacíe de personajes hasta que quedes ante el espejo sin disfraz. Ese espejo te dirá la verdad. Déjame cerrar este tramo con la confidencia que más me ha sostenido. No existe camino de regreso, porque nunca saliste de la casa. Toda sensación de exilio es sueño. Te creíste ola y te olvidaste de tu agua, te creíste torre y te olvidaste del suelo. Pero el Padre, tu propia conciencia, no ha dejado de amarte jamás. Cada vez que pronuncias yo soy con reverencia, la túnica y el anillo vuelven a tu mano. Cada vez que te miras sin máscaras, el banquete se prepara. Y el banquete es simple, paz que no depende, alegría que no negocia, poder que no domina. Aquí empieza la gran confesión. No es grito ni dogma. Es una luz quieta que afirma, yo y mi Padre somos uno. Que estas palabras no se queden en tinta ni en aire. Llévalas al aliento. Déjalas madurar en ti como semilla que, sin ruido, rompe la cáscara. Cuando la cáscara cede, el árbol no se pregunta cómo dar fruto. Simplemente lo da. Así tú, cuando la ilusión de la separación afloje su mano, no tendrás que esforzarte por creer, serás. Y siendo, verás que nada estuvo fuera. Todo fue tuyo desde el principio, porque tú fuiste, eres y serás el yo soy. Capítulo 2. Las declaraciones yo soy como firma divina. Cuando Moisés preguntó por el nombre, no recibió un título, ni una forma, ni un credo. Oyó una voz que no cabe en ídolos ni en linajes, yo soy el que soy. Ese es el principio y el sello. No se trata de una definición, es la presencia misma nombrándose. Cada vez que pronuncias en tu corazón yo soy, tocas el mismo fuego que ardió sin consumirse. La zarza no fue un milagro vegetal, fue la conciencia encendida sin agotarse, revelando que el nombre de Dios no es un sonido raro, sino la primera persona del verbo ser. Desde allí deben leerse todas las escrituras, no desde la historia de otros, sino desde tu propia identidad. Cuando el Evangelio pone en labios de Jesús las grandes afirmaciones, yo soy, no está presentando prerrogativas de un hombre irrepetible, sino la radiografía del estado crístico, disponible para cualquiera que ose recordarlo. Él habla en primera persona porque solo el uno puede hablar así con verdad. Yo soy no admite plural, admite expresiones. Por eso cada declaración es una faceta de tu propio ser cuando despierta. Te las entrego como quien devuelve un espejo. No añadas devoción sin práctica, tómalo como comida que nutre al digerirse. Yo soy el pan de vida. No es poesía gastronómica. Es el reconocimiento de que la sustancia de tu existencia no proviene de la cosecha de la tierra ni del salario, de la semana, sino del ser que te sostiene de continuo. Cuando asumes esta verdad, cesa la ansiedad por la provisión, porque dejas de mendigar migajas del mundo para nutrirte de tu fuente. Una mujer, durante la guerra, me escribió diciendo que la ración no alcanzaba y el miedo la ahogaba. Le pedí que, antes de cada comida, cerrara los ojos y comiera internamente el pan invisible. Yo soy el pan de vida. No dijo con superstición, sino con quietud. La escasez exterior no desapareció de inmediato, pero su mente dejó de calcular como un contable hambriento. En menos de un mes, oportunidades sencillas, un trabajo extra, una vecina generosa, un pedido inesperado, formaron un río claro. La causa no fue la casualidad, fue su identidad recordada. Yo soy la luz del mundo. La luz no lucha con la oscuridad, se enciende y basta. Cuando te declaras luz desde el nombre, reconoces que tu conciencia es el faro que da forma a la experiencia. No pides claridad, la eres. Caminarás por cuartos que otros juzgan sombríos y verás por dónde ir. Si te declaras tiniebla, todo te parecerá muro, si asumes luz, todo te parece puerta. Yo soy la puerta. Ninguna situación es cárcel para quien recuerda que el acceso está en su interior.
La puerta no está en la calle, ni en la influencia de un contacto poderoso, está en tu estado asumido. Aquel que golpea afuera revela que se ha olvidado del pomo que lleva en el pecho. Declara, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar, y observa cómo el mundo organiza bisagras, llaves y encuentros. No porque el mundo obedezca caprichos, sino porque el nombre es ley. Yo soy el buen pastor. No hablo de un oficio rural, sino del guía interno que conoce el camino del deseo cumplido. Tu imaginación, cuando está unida al amor, conduce tus imágenes hacia su pasto natural. No pastorea por coerción, sino por atracción. Si te entregas al miedo, te dispersas como rebaño sin pastor. Si te entregas al yo soy, te recoges en la paz que orienta. El buen no es adjetivo moral, es plenitud operativa. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí la mente tropieza, porque ha venerado a la muerte como árbitro supremo. Pero el nombre no conoce ocaso. Decir yo soy la resurrección es afirmar que todo estado puede morir y renacer en otro, que ninguna condición es destino. Un hombre vino a verme con diagnóstico severo. No prometí magia, le pedí identidad. Cada noche, en el lecho, en lugar de repetir su sentencia, se dormía en yo soy la salud perfecta. No lo decía suplicando, lo decía siendo, como quien se pone un manto y lo siente sobre los hombros. Su cuerpo fue obedeciendo a la imagen interior como la planta obedece a la semilla. En semanas, los signos empezaron a revertirse. No cito cifras porque no venero números, honra el principio. No fue la frase, fue la asunción. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. No busques mapas en el polvo cuando el camino camina en ti. La verdad no es argumento, es ser. La vida no es un calendario, es la pulsación eterna del yo soy manifestándose en escenas. Asumir esta triple declaración es cesar de consultar oráculos y aprender a escuchar el latido que te lleva, que te enseña, que te anima. Todo problema se resuelve no siguiendo indicaciones externas, sino encarnando la ruta que ya eres. Yo soy la vid verdadera. El yo pequeño se cree rama suelta, a merced del clima, midiendo su valor por el fruto visible. La confesión, yo soy la vid, te devuelve al tronco secreto del que emana la savia. No fabricas fruto por ansiedad ni por comparación, recibes y fructificas por naturaleza. Si te sientes seco, no maldigas la estación, vuelve la unión. No eres una rama mendiga conectándose a ratos, eres la vid misma expresándose en forma de rama. Estas 7 facetas no compiten entre sí, son un único diamante mirado desde distintos ángulos. Cuando las tomas como descripciones del hombre Dios que tú eres en esencia, cesa la adoración impotente y comienza la imitación creadora. No repites sus palabras para hacer eco, las repites para hacer carne. Yo soy es llave maestra, el atributo que añades, pan, luz, puerta, pastor, resurrección, camino, vid, es la moldura que tu deseo necesita en la escena. Pronúncialo sin prisa, en silencio, con intención sentida, como quien ajusta el enfoque de un lente hasta que la imagen nítida aparece. Propongo un ejercicio sencillo, pero radical si lo practicas con fidelidad. Durante 7 días, cada mañana y cada noche, completa en tu intimidad la frase yo soy, eligiendo un atributo divino que corresponda a tu desafío actual. No lo elijas con miedo, elígelo con dignidad. Si hay caos, yo soy orden perfecto. Si hay soledad, yo soy amor incondicional. Si hay fatiga, yo soy fortaleza invencible. No lo digas muchas veces como si la cantidad forzara el resultado, dilo pocas veces con la cualidad del que ya es. Luego, durante el día, vuelve al nombre como al aliento. Observa cambios sutiles primero, una paz que no dependía, una decisión oportuna, un gesto que abre, y no corras a declararlos casualidad. La percepción es el primer hijo del acto creativo. El mundo, fiel espejo, irá siguiendo. Un estudiante me confió su historia con lágrimas que ya eran gratitud. Llevaba años enfermo, moldeando su identidad alrededor de esa etiqueta. Una noche, agotado de teorías, se acostó sin más recurso que el nombre.
Sostuvo en silencio: yo soy la salud perfecta, no como quien desea un milagro, sino como quien regresa a casa. Lo acompañé en la imaginación, le pedí que sintiera su cuerpo como templo luminoso, no desde la vigilancia ansiosa, sino desde la certeza de pertenencia. En los días siguientes, dejó de decir mi enfermedad y comenzó a decir mi vida. No luchó contra síntomas, alimentó su estado. El restablecimiento fue el fruto natural de David, los médicos lo llamaron remisión, él lo llamó resurrección. Yo lo llamo obediencia del mundo a la identidad. Vuelvo al principio: yo soy el que soy. Ese nombre no envejece ni se desgasta. Es el mismo que respiró Abraham, el mismo que habló en los profetas, el mismo que se hizo carne para decirnos, en lengua humana, lo que en silencio ha sido siempre. Cuando lo pronuncias, no estás conjurando fuerzas ocultas, estás recordando la única fuerza. Haz de yo soy tu morada, no tu emergencia. Entra, cierra la puerta, y allí, en el secreto, declara lo que eres hasta sentirlo real. No exhibas la fórmula, vívela. Y cuando el mundo te pregunte por la razón de tu serenidad, sonríe y comparte si el amor te lo pide. Pero recuerda, la firma divina no se grita, se sostiene. Donde dice yo soy, el universo responde amén. Capítulo 3. El hijo pródigo que nunca se fue. Había un hombre que tenía 2 hijos, dice el relato. Y uno pidió la herencia, juntó sus bienes y partió a un país lejano. Has escuchado esta historia desde niño, pero hoy quiero que la oigas como quien se escucha a sí mismo hablar en sueños. El país lejano no está más allá del mar ni al pie de montañas extranjeras. El país lejano es un estado de conciencia. La sensación de haber salido de la casa cuando la casa es tu propio ser. Partir es distraer la atención, es elegir definirse como carencia, como miedo, como individuo separado que debe abrirse camino entre fuerzas hostiles. No te culpes por partir, toda la obra comienza así. Culparte sería otra manera de seguir lejos. Deja que dramatice la parábola desde dentro, donde siempre ocurre. El hijo, que eres tú, se dice al despertar: hoy seré alguien por mis medios. Hoy probaré mi valía allá afuera. Y su pensamiento corre, ligero al principio, luego frenético. Si consigo aquel trabajo, si me aman, si obedezco, entonces volveré a sentirme completo. Este es su diálogo en la ruta: no necesito nada, aunque en verdad lo necesito todo. Me las arreglaré, aunque tengo miedo. El mundo es vasto, y yo soy pequeño. Oye cómo se afloja el vínculo con el Padre, no es un rompimiento, es un desvanecerse de la certeza. A cada paso, la herencia, que no es dinero sino identidad, se va gastando en imágenes que no pueden sostenerlo. Llámalas placeres, ambiciones, victorias efímeras o sufrimientos glorificados, es lo mismo. Alimento que no alimenta, promesa que no cumple. Cuando el relato afirma que viviendo perdidamente lo malgastó todo, no te imagines libertinaje solamente. Imagina algo más sutil, la atención derramada en 1000 objetos, el corazón vuelto un mendigo de impresiones, la mente buscando en cada esquina un espejo que le diga eres valioso. Y entonces vino el hambre. El hambre es bendita cuando se reconoce, es el llamado interior a recordar la fuente. Pero el hijo, todavía en su orgullo, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es decir, se arrima a creencias prestadas, a métodos ajenos, a soluciones externas. Lo envían a apacentar cerdos, a cuidar pensamientos que no le pertenecen, a alimentar hábitos que lo ensucian sin llenarlo. Quisiera comer de sus algarrobas, pero nadie se las da. Nadie puede dárselas, porque el vacío esencial no se satisface con comida ajena. ¿No te has visto allí, sentado entre cerdos de ideas tristes, deseando cualquier cosa que tape el hueco? Entonces, volviendo en sí, frase preciosa, se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Volver en sí no es otra cosa que recuperar un segundo de lucidez, no estoy separado. La casa es mi interior. Observa que el hijo no dice iré a una casa, dice a mi padre.
El camino de regreso no es geográfico, es identitario. Y ensaya su confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hablo de pecado como culpa ceremonial, sino como falta al blanco, como olvido del centro. Decir he pecado es reconocer, he creído ser lo que no soy. Ahora mira la escena que más ternura derrama en todas las escrituras, y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién corre? ¿Quién besa? No una deidad externa suspendida en un cielo frío, sino tu propia conciencia reencontrándose, adelantándose a tu paso torpe. Antes de que completes la confesión, el abrazo ya te envuelve. Antes de que pidas ser siervo, el anillo, la túnica y las sandalias te restituyen. Estos símbolos son rigurosamente interiores. El anillo es la autoridad del nombre. La túnica es la identidad recobrada. Las sandalias son en derecho de pisar la tierra como heredero. Y el banquete no es un derroche terrenal, es la celebración del estado restaurado. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Estabas muerto a tu identidad, nada más, estabas perdido en un papel, no fuera del ser. Quiero que escuches ahora el murmullo del hermano mayor. Él no se fue, pero está lejos. Permanece en la casa con mente de esclavo, su obediencia es contabilidad, su justicia es envidia. Tantos años te sirvo, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Así habla el moralismo que cree merecer, así reprocha la religión cuando se mide por premios. El Padre responde con la única teología verdadera: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. No hay frase más alta. Siempre, conmigo, tuyas. Quien comprende esto, nada tiene ya que reclamar ni que temer. El hermano mayor está invitado al mismo abrazo, su penitencia es soltar el mérito. ¿Eres tú ese hermano cuando miras el gozo ajeno con amargura? Entra al banquete, la casa no conoce rivalidad. Todo ocurre en ti. El Padre no espera en una nube, espera en tu centro. Es tu propia conciencia, paciente, incansable, amorosa, diciéndote sin palabras: no te has ido jamás, estabas soñando caminos. Por eso te pido un ejercicio de visión. No busques iluminaciones violentas, busca verdad silenciosa. Esta noche, cuando el cuarto aquiete su respiración, recuéstate como quien se recuesta de vuelta en el reirazo. Cierra los ojos y crea la escena, te aproximas a una casa cuya puerta se abre sola. Hay un umbral de luz suave, el aire tiene olor a pan reciente y madera pulida. Oyes una voz que pronuncia tu nombre como si fuera música antigua. Te ves a ti mismo cruzando y, antes de articular disculpas, unos brazos te envuelven. Permite que esos brazos sean los tuyos. No huyas del misterio, reconoce tu propio rostro en el rostro del Padre. Si la mente se revela y susurras finges, responde con ternura: siento. Deja que el rostro se acerque tanto que ya no veas dos, sino una sola mirada. Permanece ahí hasta que el pecho ceda y la respiración se hará profunda. Ese es el regreso. Mientras respiras en la escena, oye en tu interior las palabras de la promesa: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, 2. Ahora somos. No cuando mejores, no cuando pagues, no cuando seas digno, ahora. La semejanza no es maquillaje moral, es identidad revelada. Le veremos tal como Él es significa, verás al Padre en tu propio ser, y viéndolo, serás como Él. No porque robes su gloria, sino porque esa gloria es tu naturaleza que despierta. Una alumna vino a mí con el corazón fatigado de promesas pospuestas. Se había debatido entre doctrinas, terapias y promotores de salvación. Siento que he hecho todo, me dijo, y sin embargo sigo fuera. Le pedí nada más que esto, cada tarde, 15 minutos de casa. Que se sentara, cerrara los ojos, y viviera el abrazo. No te confieses indigna, le repetí.
Deja que te pongan la túnica. Deja que el anillo toque tu dedo. A la semana, regresó con unos ojos nuevos. Me contó que, en medio de la práctica, vio, no con los ojos de carne, sino con una certeza que no se describe, que el rostro del Padre era el suyo, y que ese reconocimiento le rompió un dique antiguo. Lloró, sí, pero no de tristeza, lloró como el campo cuando lo moja la primera lluvia. Nunca estuve separada, dijo, era mi pensamiento el que estaba lejos. Desde entonces, su vida exterior comenzó a alinearse sin esfuerzo teatral, reconciliaciones que no forzó, puertas que no insistió, decisiones que brotaron con naturalidad. ¿El secreto? La casa dejó de ser promesa y se volvió domicilio. No te desvíes en buscar moral en esta parábola, su enseñanza es ontológica. Tú eres el hijo que parte en cada pensamiento de carencia, tú eres el hermano que se ofende en cada comparación. Tú eres el padre que abraza en cada acto de recuerdo. ¿Ves el círculo de amor? En verdad no hay ida ni vuelta, hay despertar. El país lejano es un telón pintado, la casa es el escenario verdadero. Por eso te invito a una confesión simple que detiene todos los exilios, yo estoy en casa ahora. Dila en el autobús, al cruzar la calle, mientras trazas una firma, cuando laves un plato. Yo estoy en casa ahora. Siente el peso de la túnica en tus hombros, siente el aro tibio del anillo, siente la firmeza de las sandalias. Camina el mundo como quien camina su sala, sin prisa, sin miedo, sin pedir permiso. Y si alguna vez te sorprendes hambriento entre cerdos, no te maldigas, no negocies con aldeanos ajenos, vuelve en ti. Me levantaré e iré a mi Padre. Apenas lo pienses, ya estás corriendo hacia ti mismo, y tú, como siempre, corres a tu encuentro. Así se cumple la promesa, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Que no te gane nunca más la nostalgia del país lejano. No existe. La distancia es una idea, la casa es el ser. Y en el ser no hay puerta cerrada. Hay abrazo. Hay pan. Hay música. Hay vida. Y tú, que escuchas, eres ese gozo celebrándose. Capítulo 4. La herencia firmada con el mismo nombre. En el mundo de las formas, la herencia no se recibe por deseos vagos ni por méritos imaginados, sino por identidad legal. He visto testamentos válidos dormir años porque el heredero no sabía firmar con el nombre que lo acreditaba. Todo estaba dispuesto, todo asignado, pero su mano temblaba ante la firma. Esta escena externa es un espejo perfecto de la interna. El reino no se mendiga, se reconoce. La herencia espiritual no llega por súplicas sino por identidad asumida. El nombre es la firma. Y el nombre no es apellido, ni casta, ni oficio, es el eterno yo soy. Cuando dices en secreto con convicción, yo y mi Padre somos uno, tu mano interior traza la rúbrica que abre cofres, cancela distancias y te sienta, sin ruido, a la mesa de lo que siempre fue tuyo. Déjame contarte una parábola que me dictó el corazón. Había un príncipe criado lejos de palacio, no por crueldad, sino para que aprendiera el sabor de la libertad. En la infancia oyó rumores de su linaje, pero la costumbre de las calles le fue pegando polvo al recuerdo. Un día se le agotó el bolsillo y empezó a pedir pan en las plazas. Nadie lo reconocía, él tampoco se reconocía. Un anciano lo miró con ternura y le dijo, «Tu hambre no es de pan, es de nombre». Le entregó un pergamino con un sello real. «Ve a la puerta del palacio», le indicó. «Si firmas con el nombre, entras». El joven llegó hasta los guardias, el corazón le golpeaba como quien teme su propia grandeza. Rompió el sello, leyó su identidad y, por primera vez, escribió, «Yo soy». La puerta no se abrió por magia, se abrió porque la casa reconoció la firma de su dueño. Firmar es apropiarse. Y apropiarse, en el sentido santo, no es arrebatar lo ajeno, sino dejar de vivir como extraño en la casa del Padre. La firma no se imprime en papel, se imprime en sentimiento. Cuando asumes el nombre, no te proclamas mejor que nadie,
te reconoces en la única paternidad. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8 y 17. Observa la delicadeza, no dice aspirantes, dice herederos. La mente religiosa, entrenada en contratos de servidumbre, se inquieta ante tal audacia. Pero la Escritura insiste como campana que llama a almorzar, de manera que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios. Gálatas 4, 7. ¿Qué más reclamamos para deponer la mendicidad espiritual? Sé que muchos, al oír herencia, piensan de inmediato en monedas, casas y mesas servidas. No nos reprendo, son símbolos preciados. Pero insisto, la herencia es estado. Es la conciencia de humildad, la certeza de provisión que luego se traduce en escenas. Mientras firmas con miedo, la tinta se borra. Cuando firmas con identidad, el mundo exterior, dócil, encuentra sus rutas. Por eso propongo un gesto simple, humilde y poderoso. Cada mañana, apenas el ojo interior se abre y antes de que la memoria te vista con tus viejos trajes, toma un papel y escribe con lentitud: yo soy. Nada más. Deja que la mano sienta el peso de cada letra, deja que el pecho acompañe con un suspiro. Si la mente quiere añadir pobre, débil, indigno, sonríe y no lo concedas. Guarda ese papel como quien guarda una llave. No es fetiche, es ejercicio de memoria. Haz los 7 amaneceres y observa cómo el día se ordena alrededor de tu firma. Te comparto el testimonio de un hombre que llegó con la frente dividida por la preocupación. He rezado años, me dijo, y sin embargo mis cuentas persiguen mi puerta. Escuché su historia sin prisa, no para coleccionar desgracias, sino para detectar la firma que faltaba. Pedía como si el banco del cielo fuera mezquino. Le ofrecí un desafío: durante un mes, suspende todo ruego en materia de dinero. Cada noche, en lugar de pedir, firma. Cierra los ojos, entra en el silencio y declara con descanso: yo soy la provisión del Padre manifestándose en orden perfecto. Visualiza, si quieres, que estampas un sello real sobre cada obligación, y luego duérmete sintiendo el alivio del heredero que no disputa su lugar. No le prometí loterías ni atajos, le pedí identidad. A la segunda semana, su carta llegó con un perfume nuevo. Algo se ha desplazado, escribió. No han llovido monedas del cielo, ha cambiado mi trato con el mundo. Donde antes decía, no puedo, vivo, ya está resuelto. Donde posponía, decido. Donde temblaba, firmo. Comenzaron a ordenarse, sin escozor, sus compromisos. Apareció un trabajo que antes no veía por miedo. Un acreedor endurecido aceptó un acuerdo razonable. Una deuda olvidada a su favor emergió como invitación de la vida. Él lo llamó providencia, yo lo llamo cumplimiento de ley. ¿Qué ocurrió? Firmó con el nombre. Dejó de pedir permiso para existir como hijo. Nada de esto autoriza la avidez ni la arrogancia. El heredero verdadero no presume, sirve. No abusa, administra. Sabe que la herencia no es solo para su plato, sino para multiplicar pan en mesas ajenas. Pero observa la raíz, no puedes dar lo que nieras ser. Si te declaras siervo, tu dádiva será limosna tensa; si te sabes hijo, tu dar será extensión natural de David. Firmar yo soy cada mañana no te convierte en mago caprichoso, te alinea con el orden del reino, donde la fe opera por amor y la forma sigue al Estado. Tal vez te preguntas cómo se siente la firma perfecta. Se siente como descanso. No hay puño apretado ni mandíbula de hierro, hay un sentir que baja desde la cabeza al pecho y de allí a las manos. Yo lo llamo la gravedad del nombre. Cuando lo alcanzas, puedes decir en silencio: yo y mi Padre somos uno, y el aire mismo parece asentir contigo. No esperes trompetas ni éxtasis teatral, espera paz. Desde esa paz, pronuncia lo que te corresponde hoy: yo soy sabiduría en esta decisión. Yo soy orden en mis asuntos, yo soy abundancia que se expresa en justicia. Si la duda asoma, no la combatas, refirma.
El reino no guarda rencor por firmas temblorosas, educa la mano hasta que la letra se vuelva trazo fluido. Quiero cerrar volviendo al príncipe. Ya en palacio, recorrió salones con pasos todavía tímidos. Una tarde, el anciano del pergamino lo visitó. «¿Por qué me diste el sello?», preguntó el joven. «Porque ya era tuyo», respondió el sabio. «Yo no te hice heredero, te recordé la firma. Eso mismo te digo. No invento privilegios ni otorgo derechos, te recuerdo el nombre. Y si hijos, también herederos. Vive como tal. Firma hoy, en secreto. Y cuando la vida te extienda documentos, decisiones, encuentros, pruebas, no estampes la rúbrica de la carencia ni de la culpa. Estampa la del Padre. Verás cómo las puertas, al reconocerla, ceden con nobleza. Porque la casa nunca estuvo cerrada, esperaba tu firma. Capítulo 5. Visiones de la unidad, testimonios del despertar. Muchos me han preguntado si la unidad puede conocerse más allá de las palabras. Yo respondo que la unidad no se estudia, se recuerda, y al recordarla se ve. Permíteme hablarte, no como quien exhibe reliquias, sino como quien abre un álbum íntimo. Hablo de escenas que no caben en la lógica y, sin embargo, son más reales que esta silla. Las comparto para que reconozcas en tus propios sueños y estremecimientos el mismo rostro que me miró. Una noche, estando solo, la habitación se volvió vertical como una columna de bruma y apareció ante mí una escalera apoyada en la nada. No subía hacia un techo, subía hacia dentro de mí. Oí pasos, pero eran mis propios pasos abriéndose como campanas. Cada peldaño era una certeza, yo soy. Al ascender, no dejaba el mundo atrás, lo incluía. En lo alto no había una persona esperándome, había una presencia sin bordes que me besó sin labios. Comprendí, con dulzura que duele, que la escalera era el hombre entero, un solo cuerpo extendido en grados de memoria. Yo subía y, a la vez, todos subían en mí. Cuando descendí, el cuarto era el mismo y no era el mismo. La madera olía a templo y el silencio pesaba como oro. Otra madrugada, sentí un golpe suave en la cabeza, no dolor, sino apertura. La bóveda craneana era un cielo que se hendía como granada madura. De aquel espacio nació un niño, no de carne, sino de inocencia tangible. Lo tomé en mis brazos y su calor me atravesó hasta las plantas de los pies. Yo era el que lo sostenía y el que era sostenido por él. Su mirada no tenía edad, al mirarlo, vi mi propio origen sin tiempo. Supe, sin razonarlo, que el niño es la señal eterna del nuevo nacimiento, no un evento místico reservado a santos, sino la aparición en ti de la identidad sin biografía. En ese instante dejé de buscar a Dios como futuro, lo sentí respirando como un recién nacido en mi pecho. La crucifixión llegó sin clavos, desde dentro. No había verdugos ni maderos, había una extensión de luz a la que me entregaba voluntariamente. Fui clavado al mundo, no por hierro, sino por amor. Cada mano se volvió mano del otro, cada pie, pie del que sufre, el costado, costado del enemigo y del amigo. Dejé de ser alguien y me volví todos. Y en ese extremo, oí una risa limpia, la risa del que sabe que el drama cumple su curso. Morí a la separación y resucité a la unidad en el mismo aliento. Por eso puedo decir con autoridad que se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, se siembra en debilidad, resucita en poder. 1 Corintios 15. Esa resurrección no es monopolio de tumbas, ocurre cada vez que sueltas el pequeño yo y asumes el ser. No quiero, sin embargo, que mis visiones te dejen como espectador. Escucha a los que caminaron conmigo. Una joven que trabajaba en un taller volvió una tarde con olor a aceite en las manos y luz en los ojos. Se sentó y contó que, durante un descanso, cerró los párpados y se vio a sí misma en un campo de trigo. El viento movía las espigas como una respiración. De pronto, el sol se abrió y todo se volvió sol, el tallo, el aire, su propio cuerpo. Yo era el sol mirando el sol, dijo. No pude sostenerme en pie, me sostuvieron.
Al decir me sostuvieron, entendí que habló el uno, el campo, el viento, ella y el sol eran un solo acto. Un hombre mayor, de voz cansada, me confesó que había temido siempre a la muerte. Una noche, en su cama, practicó la simple sentencia, yo soy. Sin adornos. De pronto, el cuarto se disolvió y quedó un mar inmenso de negrura viva. No era ausencia, era matriz. En aquella negritud surgían chispas que eran mundos, risas, rostros. Él era la negrura y las chispas, el silencio y el canto. Al regresar, la palabra muerte se le había descordado del pecho como prenda vieja. Nadie muere, me dijo. Cambiamos de habitación. Una madre que llevaba años en tierra con su hermana vino llorando. No traía razones, traía cansancio. Le propuse que, antes de hablar, la viera en el santuario interno. Cerró los ojos y, al cabo de unos minutos, apretó mis manos, la vi, y al verla, era yo. Me miré a mí misma hasta que no pude distinguirnos. Esa noche, sin discursos, tomó el tren y la abrazó. No hubo explicaciones largas, hubo pan y café. La unidad se manifestó en tazas compartidas. Un estudiante de ciencia, amante del razonamiento, me confesó que desconfiaba de imágenes. Le pedí solo una cortesía, que se acostara cada noche imaginando que el espacio era una tela que podía tocar. Al tercer día, sintió la habitación expandirse, y en el centro, una luz tan blanca que dolía sin herir. Yo era esa luz, dijo, y todo lo que pienso que soy era una sombra amable sobre mi propia claridad. Sus ecuaciones no se derrumbaron, encontraron un suelo más hondo. ¿Qué símbolos se repiten? El niño, porque el reino se inaugura en inocencia, la luz cegadora, porque lo real no necesita forma para ser evidente, la sensación de ser todos y nadie, porque el yo soy no compite con personas, las contiene. No nos fuerces, reconócelos. Si aparecen en sueños, no nos deseches como residuos, son cartas del ser a su actor. Haz, entonces, algo sencillo y poderoso, lleva un diario. Escribe al despertar aquello que te visitó en la noche, rostros, palabras, ríos, escaleras, tiendas, luces. No interpretes con prisa, deja que el patrón surja. En unas semanas verás hilos de oro repitiéndose. Allí, entre líneas, tu Cristo interno se pronuncia. No reserves estas experiencias para altares. Le pertenecen al obrero, a la madre, al enfermo, al risueño, al escéptico. Le pertenecen a cualquiera que suelte, por un instante, la máscara de yo y respire el nombre sin apellidos. Cuando sucedan, y sucederán si te dispones, no las exhibas como trofeos. Agradece en secreto, camina más suave, ama con menos ruido. Entonces comprenderás que la visión no te aleja del mundo, te lo devuelve transfigurado. Porque al ver que yo soy Él, descubres que Él se mira por tus ojos y se ama por tus manos. Y esa es, en verdad, la más alta visión. Capítulo 6. La blasfemia que no es blasfemia. Me he encontrado con muchos corazones al borde del umbral, temblando no por falta de luz, sino por miedo a dar el último paso. Si digo, yo y mi Padre somos uno, ¿no blasfemo?, preguntan. Yo respondo con la escritura que hiere dulcemente la superstición. Yo dije, dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos 82, 6. Y cuando acusaron a Jesús de blasfemia por declararse hijo de Dios, él mismo replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Juan 10 y 34, ¿quién, entonces, blasfema? El que afirma su origen en el Altísimo, o el que se llama gusano cuando la voz lo llama hijo. Permíteme un diálogo en el patio del alma. Discípulo, maestro, temo decirlo y si lo digo y ofendo a Dios. Yo, ¿a cuál Dios ofendes? ¿Al ídolo de la distancia o al Dios vivo que te habla por dentro? Discípulo, el que me enseñaron está allá arriba, yo aquí. Yo, ese es un Dios de madera mental. El Dios vivo no se encuentra, despierta en ti, lo temes cuando te dice, hijo. Discípulo, me han dicho que eso es soberbia. Yo,
soberbia es separarte. Humildad es obedecer el nombre. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Filipenses 2, 5-6. Tener la mente de Cristo no es copiar gestos, es recordar la forma de Dios y servir desde ella. Discípulo, entonces, puedo decirlo. Yo, no con los labios solamente. Dilo con el ser, yo y mi Padre somos uno. Si tu corazón se aquieta y tu rostro se ablanda, no has ofendido, has obedecido. Algunos temores no nacen de la conciencia, sino de siglos de administración del miedo. No arrojo piedras, constato una historia. Instituciones bien intencionadas, temerosas del desorden, fijaron la doctrina de la separación para custodiar la conducta. Era más fácil gobernar súbditos que despertar herederos. Se erigieron intermediarios donde la escritura erigía identidad. Se dijo, Dios allí, tú aquí, Dios decide, tú esperas. Y el alma, por obediente, olvidó la puerta del pecho. Mas el Evangelio no es contrato de servidumbre, es acta de filiación. Cuando el poder terrenal teme a los libres, inventa moldes, cuando el cielo ama, recuerda el nombre. Quiero darte un ejercicio de liberación sencillo y solemne. Busca una hoja y escribe sin censura cara miedo que te impide confesar tu linaje. Temo ser castigado. Temo parecer arrogante. Temo perder a los míos. Temo no estar a la altura. Escríbelos todos, como quien drena veneno. Luego, en un lugar seguro, enciende una llama pequeña y respirando con calma, acerca el papel para que el fuego devuelva esas sombras a la luz. Mientras se consumen, di en silencio, yo soy inocente de separación. Yo soy uno con mi fuente. No es magia teatral, es sacramento de consciencia. Y cuando el último jirón se vuelva ceniza, unta tus dedos con ese polvo y traza en tu pecho, imaginariamente, el nombre Yo soy. No has comprado un derecho, has soltado un disfraz. Te comparto la historia de una mujer nacida en rigidez devota. Aprendió a bajar la vista ante lo sagrado y a llamarse indigna ante cada espejo. Me escuchó con terror y hambre. Si digo, yo y mi Padre somos uno, no pierdo mi fe. Le pedí que no la perdiera, sino que la cumpliera. Durante una semana, cada noche, repitió en secreto las palabras de Jesús, no como consigna, sino como respiración. El tercer día despertó llorando, no de miedo sino de alivio. Sintió que alguien, ella misma, más honda, la abrazaba sin reproche. No escuché voces, me dijo. Sentí silencio. Y en el silencio, paz. Al cabo de un mes, su piedad cambió de tono, dejó de castigarse, dejó de medir a su hermana, dejó de negociar con Dios. Empezó a actuar como hija, firme, suave, agradecida. Aún ora, pero ya no pide permiso para existir en él, existe en él y desde ahí bendice. Si alguna voz te susurra que llamarte hijo es atrevimiento, pregúntale, ¿a quién beneficia mi pequeñez? La falsa humildad es trampa del orgullo, se hace especial por su miseria. La verdadera humildad confiesa la unidad y, al confesarla, sirve sin ruido. No es más blasfemo negar la obra de Dios en ti que reconocerla. No ofende más decir soy polvo sin aliento cuando el aliento te nombra. Blasfemia es escupir la semejanza, fe es honrarla viviendo conforme a ella. Hoy, sin altavoz ni púlpito, haz tu confesión en el santuario del pecho. Cierra los ojos y deja que el nombre te ajuste como un traje perfecto. Si tiembla la voz, que tiemble, si asoma una lágrima, que lave. Repite hasta que el cuerpo recuerde, yo y mi Padre somos uno. Verás cómo el mundo no se resquebraja, se ordena. Y cuando vuelvan viejas acusaciones, internas o ajenas, vuelve a la escritura que te respalda como sello real. Dioses sois, tener la mente de Cristo. No has usurpado nada, has dejado de blasfemar contra tu origen. Porque la única blasfemia real es vivir como esclavo cuando el Padre te llama hijo. Y si hijo, también heredero.
Capítulo 7. Imaginar desde el fin, crear como el Padre crea. En el principio no hubo herramientas ni intermediarios, hubo un acto puro de conciencia, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No hubo regateo, no hubo espera, no hubo consulta a fuerzas ajenas. Hubo una palabra sentida, una visión asumida, un decreto que era ya experiencia. Así crea el Padre, desde el fin. No para ver si ocurre, sino porque ocurre al ser visto. Cuando te pido imaginar desde el fin, no te estoy invitando a fantasear, te estoy devolviendo el mecanismo secreto con que el ser se reconoce en formas. Tú no suplicas a un Dios externo, tú, como hijo, consientes en ser el canal del mismo poder que dijo hágase, y sostuvo su decreto con reposo. Quiero que lo sientas, hay dos maneras de imaginar. Una nace del mendigo, y dice, ojalá. La otra nace del heredero, y afirma, es. La primera coloca el deseo frente a sí como una estrella distante, la segunda lo viste como túnica íntima. La primera se agota en ansiedades, la segunda descansa en fe. Yo soy es la llave que abre la cámara donde el fin ya existe. Por eso no digo, quiero salud, digo, yo soy salud. No digo, algún día tendré paz, digo, yo soy paz ahora. Cuando te apropias del nombre y lo unes a tu fin, estableces en ti la causa que el mundo llamará milagro, cuando madure. La técnica es sencilla y radical como la luz. Entra en silencio, cierra los ojos y suelta por un momento la identidad que has venido sosteniendo. Suelta al que pide, suelta al que calcula, suelta al que teme. Deja en pie al que es. Desde ese centro, pronuncia internamente el nombre, yo soy. Yo soy. Siente cómo la habitación se vuelve santuario. Ahora trae la escena final, no el proceso, no los medios, no las etapas, la escena que implicaría que ya es. Si buscas salud, no te veas en la consulta, si buscas reconciliación, no te veas explicando. Ve, y sé, al que ya vive el resultado. Oye palabras sencillas que solo se dicen al final, felicitaciones, qué bien te ves, gracias por venir. Lo logramos. Siente el tacto que confirma, huele el aire de ese lugar, deja que un detalle nimio, la textura de una taza, el peso de una llave, la brisa en la piel, sigue la realidad de tu imagen. Y en ese instante, di sin esfuerzo, yo soy eso. No lo afirmes como consigna tensa, siéntelo como traje que cae perfecto sobre tus hombros. La parábola del artista ilumina este secreto. Un hombre veía una obra en su mente, colores vivos, un rostro emergiendo entre sombras. Caminó al taller de otro pintor, y temeroso, le rogó, píntala por mí. El otro sonrió, hermano, si puedes verla y sentirla, ¿por qué me pides que la pinte yo? El pincel que necesitas es tu sentir. Cuando la sientas terminada, tu mano sabrá qué trazo sigue. El primer hombre regresó a su estudio. Dejó de decir no ser y comenzó a decir yo soy el pintor. Al pronunciarlo, el pulso se estabilizó, los colores obedecieron, el lienzo dejó de ser enemigo. La obra surgió no por azar, sino por identidad. Así contigo, si ves tu fin, no contrates a la duda para que ejecute. Pinta con tu sentir y deja que la vida sea tu taller. Propongo un camino de 30 días, no como penitencia, sino como juego sagrado. Elige un deseo que te duela por verdadero, no por vanidad importara. Resúmelo en una escena breve que solo existiría si ya está cumplido. Cada noche, justo antes de dormir, cuando el umbral entre lo consciente y lo profundo se abre, entra en esa escena y vívela con dulzura. No fuerces duración, bastan minutos de calidad. Fija un gesto de cierre, un abrazo, una firma, un lamén y duérmete allí. Cada mañana, al despertar, no consultes primero tus recuerdos, consulta tu fin, yo soy el que lo es. Si durante el día la mente te arrastra a viejas noticias, no pelees, regresa a tu identidad y susurra, yo soy. Harás lo que el mundo llama acciones, por supuesto, pero nacerán de la obra concluida, no de la falta. Verás cómo las piezas externas, personas, correos, oportunidades, se mueven con una coordinación que tu esfuerzo no podría orquestar.
No porque estés manipulando al mundo, sino porque el mundo es tu conciencia objetivada. Te cuento la historia de un estudiante que llegó cansado de suplicar ascensos. He pedido a Dios que me saque de este empleo, dijo, y nada. Le respondí, no pidas salir, entra en tu siguiente estado. No reces como súbdito, crea como hijo. Le pedí que definiera el fin con sobriedad, verse ya instalado en su nueva función, oyendo a un colega decirle, bienvenido al equipo, mientras él guardaba en un cajón su primer encargo. Durante 3 semanas se acostó dentro de esa escena. No consultó más las vacantes con angustia, consultó su identidad con amor, yo soy el que hace que esto sea. Al día 22 recibió una llamada de una empresa a la que había postulado meses atrás sin respuesta. La conversación no fue lucha, fue confirmación. Cambió de carrera con la naturalidad del río que encuentra cauce. Pareció de repente, me dijo, pero había ocurrido en mí desde antes. Eso es imaginar desde el fin, parir el hecho en lo invisible hasta que lo visible dice amén. No confundas esta ley con deseo caprichoso. El Padre no es un encargado de almacén, es la vida que se experimenta en ti. Si tu fin está teñido de miedo o de rencor, recogerás su sabor. Por eso el primer acto creativo es purificar el corazón, no por moral, sino por precisión. Asume fines que te eleven y eleven a los tuyos, asume estados que honren la unidad. Entonces, como en Génesis, escucharás dentro la voz que dice, sea, y sentirás fuera el mundo respondiendo fue. Y sabrás, con una certeza que no grita, que no has movido montañas, has recordado que tú, con el Padre, eres el que las llama a su lugar. Porque la creación entera, de principio a fin, es una arase, pronunciado en secreto del yo soy y celebrado en la luz de los días. Capítulo 8. El perdón desde la unidad. Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y la respuesta rasgó la aritmética del rencor, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No es un cálculo, es una clave. El perdón no es concesión moral de un yo superior a un yo inferior, es reconocimiento. Cuando dices, yo y mi Padre somos uno, la misma luz te revela, yo y mi hermano somos uno. El agresor y el agredido son máscaras de la única conciencia desempeñando papeles que, vistos desde la separación, parecen enemigos y contemplados desde la unidad, son escenas de aprendizaje y recuerdo. Perdonar, entonces, no es absorber a un otro distante, sino dejar de sostener la ficción de la distancia. Imagínalo en un espejo. Un hombre se enfurece con su reflejo, le grita, lo acusa, le lanza agua. El cristal devuelve, imperturbable, la misma expresión. El hombre cree ver allá afuera la causa de su tormento, y no advierte que su propio ceño es la semilla. ¿Cuál es el acto lúcido? No es consolar al espejo ni romperlo, es suavizar el rostro. La imagen obedece sin debate. Así el mundo no es un tribunal de causas ajenas, es un espejo que repite tu estado. ¿Has sido herido? Nadie niega la sensación. Pero si haces del dolor una identidad y del ofensor un absoluto, fijas en el espejo lo que dices aborrecer. El perdón desde la unidad afloja el nudo, yo soy el que imagina y lo imaginado, yo soy la vida que se mira a sí misma en múltiples formas. Prueba, hoy mismo, un ejercicio sencillo y hondo. Siéntate frente a un espejo con el cuarto en silencio. Evoca el rostro de quien te hirió, déjalo aparecer sin maquillaje. Mira tus propios ojos en el cristal y di, sin prisa, con voz que apenas se oye, tú eres yo soy tú. Al principio la mente protestará, traerá inventario de agravios, reclamará justicia. Déjala hablar y vuelve a la frase, como quien sostiene una cuerda en la noche. Tú eres yo soy tú. Observa que parte del cuerpo se tensa, respírala. Permite que una imagen surja, un hilo que los une, una luz común en el centro del pecho, una fuente que alimenta ambos rostros. Continúa hasta que algo se ablande, quizá un hombro, quizá la mandíbula, quizá una lágrima. No estás aprobando conductas, estás recordando origen. No estás negando hechos,
Estás negando la separación como causa. Una mujer vino a mí con el corazón endurecido por años de silencios familiares. Su hermana había dicho palabras filosas y cada encuentro era campo de minas. Le pedí este mismo ejercicio. No puedo, dijo. Me traicionaría. Le respondí, te traicionas cuando confiesas separación. Aceptó intentarlo. 7 noches repitió la frase ante el espejo. La sexta no pidió nada, se limitó a sentir el peso de su propia respiración. La séptima, al mirar sus ojos, vio en ellos, con esa evidencia que no requiere argumentos, los de su hermana niña, la que compartió pan y miedo. El nudo cedió. No hubo gran discurso al día siguiente, hubo un abrazo torpe y un café caliente. Nadie discutió el pasado, ambas reconocieron la fuente común. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. Amar a Dios es reconocerlo en el rostro cercano, incluso cuando ese rostro te desafía. No confundas esta ley con permisividad. La unidad no impide poner límites, los vuelve precisos y sin odio. Puedes decir no sin exiliar a nadie de tu corazón. El perdón desde la unidad no perpetúa abusos, extingue el combustible que los alimenta. Cuando recuerdas que el otro es tu propia conciencia en otra máscara, actúas con dignidad y compasión, no con venganza. Y el mundo, espejo obediente, se recoloca. Pregúntate, ¿qué es más blasfemo, insistir en ser dos o confesar que solo hay uno? 70 veces 7 significa perdonar cada vez que la separación vuelva a levantar su cabeza. Hoy, mañana, esta tarde, en el mercado y en la alcoba. Cada pensamiento de rencor es una invitación a recordar, yo soy el que ve, el que es visto y el ver mismo. Y si el agravio parece inconmovible, asciende más alto. Sube al lugar donde el Padre te muestra que todas las historias eran escenas en la escuela del amor. Desde allí comprenderás por qué Jesús multiplica sin preguntar, por qué sana sin interrogar, por qué calla ante el juicio, porque ve uno. Quiero dejarte con una imagen final. Imagina a Cristo sentado entre dos que discuten, no toma partido, los incluye. Su presencia no reprime, revela. Cuando esa presencia despierta en ti, la discusión pierde necesidad. No porque renuncies a la verdad, sino porque la verdad que sostienes es más amplia que tu punto. Haz, entonces, del perdón tu forma cotidiana de recordar. No lo prediques con gesto serio, practícalo con respiración viva. Verás cómo se disuelve el hielo del corazón y el mundo, fiel espejo, cambia de rostro. Y sabrás que no fue tu magnanimidad, fue la humildad haciendo su obra en ti. Porque donde el yo soy se reconoce, el otro deja de ser otro, y el perdón deja de ser un esfuerzo para volverse un nombre del amor. Capítulo 9. Morir al yo para nacer al yo. La vida te pedirá una muerte que no lleva ataúdes ni lutos, y una resurrección que no se anuncia con trompetas. Te pedirá que muera el yo que inventaste para que nazca el yo que siempre ha sido. Esta es la paradoja central, dejar caer la máscara no para quedar vacío, sino para revelar el rostro. Cuando Pablo confiesa, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, no describe un drama ajeno ni un rito arcano. Señala un hecho íntimo y operativo, el yo psicológico, tejido de recuerdos, culpas y apodos, debe rendirse. El Cristo, que es tu yo soy eterno, debe ocupar su trono. Esta crucifixión no es tortura, es entrega, no es derrota, es retorno. Permíteme hablar con precisión, porque el ego ama disfrazarse de santo. El yo que debe morir no es tu cuerpo ni tu alegría ni tu singularidad creativa. Es la identificación con cada etiqueta que tomaste por verdad. Es el yo soy Juan, yo soy la historia de mis fracasos, yo soy la suma de mis heridas, yo soy pobre, yo soy enfermo, yo soy el que teme. Ese yo es un nudo de tensiones, una habitación llena de muebles que ya no usas. Morir a ese yo es abrir las ventanas, regalar lo que pesa, quedar en lo esencial. ¿Duele? Sí, porque te habías enamorado de tus muebles. ¿Libera? Sí,
porque la habitación era tu respiración. Jesús lo dijo con la claridad de la tierra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. El grano no se suicida, cumple su ley. No puede convertirse en espiga si se aferra a la dureza de su cáscara. Tú no puedes convertirte en el que eres mientras insistes en ser lo que creíste. La muerte espiritual es, pues, renuncia al cascarón. ¿Quién renuncia? El mismo que renace. ¿A qué renuncia? A la pretensión de ser separado. ¿Qué nace? El uno reconociéndose como tú. Permíteme guiarte en la práctica. Busca un lugar discreto y siéntate con la espalda amable. Cierra los ojos y observa el desfile de tus yos. Deja que aparezcan uno a uno, como actores al final de la obra saludando. Di en silencio: yo soy Juan, y siente su peso, su historia. Inclínate con gratitud y suéltalo: gracias, y te dejo. Deja venir al siguiente: yo soy el que fue traicionado. Siente, respira, suelta. Luego: yo soy pobre, yo soy enfermo, yo soy el que no pudo, yo soy el que debe heredar, yo soy el que teme al juicio. A cada uno, ofrécele una reverencia y déjalo pasar como nube que ya descargó su lluvia. No pelees con ninguno: al pelear, lo reanimas. Suéltalos con firmeza suave. Cuando el escenario quede vacío, no corras a llenarlo con un yo mejor. Quereré. Permanece en el silencio sin nombre. Si una inquietud asoma: ¿y quién soy entonces? No la respondas con pensamiento, respira el yo soy desnudo. Siente que existes sin apodo, sin argumento, sin fotografía. Ese instante es tu bórbota y tu alba. Aprende a habitarlo. He visto a muchos atravesar este umbral. Un hombre vino a mí quebrado por una crisis que parecía total. Había perdido trabajo, pareja y reputación en un lapso en que el mundo lo llaman desgracia. Lloraba con un pudor hermoso. No sé quién soy si no soy lo que ellos decían. Le hablé de la semilla y del grano. No le prometí restituciones rápidas, le propuse morir. 3 semanas se dedicó a la práctica de soltar los yos. Me escribía frases cortas: hoy dejé ir al que compite, hoy lloré al que pedía permiso, hoy se quedó en silencio el que presume. Un amanecer me habló distinto, con una voz que no pedía aprobación: estoy en paz sin apellido. En los meses siguientes, la forma de su vida se reordenó: un trabajo nuevo que no nacía de la ansiedad, una relación que no necesitaba máscaras, una salud que obedeció a su estado. Pero lo más hondo fue su certeza: si mañana todo cambiara otra vez, yo permanecería. Había pasado por la muerte del yo y emergido con la impregnación del yo soy. No confundas este morir con apatía. El Cristo en ti no es inercia, es vida que se da. Cuando el yo cae, la acción nace limpia, sin teatro de mérito. Ya no haces para conquistar amor, haces porque el amor es tu estado. Ya no obedeces por miedo, obedeces a la voz interna que crea y ordena. La cruz deja de ser amenaza y se vuelve puente. Te crucificas a la opinión ajena, a la necesidad de control, a la vanidad del sufrimiento, y resucitas a la libertad de ser. Algunos me dirán: tengo miedo a ese vacío. Te entiendo. La primera vez que la habitación queda sin muebles, el eco asusta. Pero luego descubres que ese eco es espacio para la música. La identidad falsa grita: te mueres, la identidad verdadera susurra: por fin respiras. Entra, pues, con mansedumbre. No quieras correr a coronarte, acepta el descenso al corazón. Crucifícate voluntariamente a tus viejas definiciones. Permite que el yo soy, que es tu Cristo, viva en ti, piense en ti, ame en ti. Y cuando te encuentres diciendo, sin esfuerzo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, sabrás que la paradoja se resolvió en experiencia. Habrás muerto a lo que nunca fuiste y nacido a lo que jamás dejó de ser. Entonces, sin ruido, el mundo olerá a pan recién hecho, y tu sola presencia será semilla que,
Al caer en cualquier tierra, inevitablemente dará fruto. Porque la cáscara cedió, y la vida, al fin, salió. Capítulo 10. La confesión silenciosa. Hay verdades que, cuando se pronuncian hacia afuera, se diluyen, y cuando se susurran hacia adentro, se convierten en sustancia. Esta es una de ellas. No se trata de anunciar con voz altanera «Yo soy Dios», sino de sostener, como quien guarda fuego en una lámpara cubierta, la convicción viva de que solo el yo soy existe y se está expresando ahora en esta forma llamada yo. La confesión verdadera no necesita plaza ni aplausos, necesita santuario. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, dice el sabio, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5, 2. Pocas palabras, mucho ser. Ese es el arte. El ego espiritual busca escenarios. Proclama su diferencia, exhibe su iluminación, compite por una cumbre imaginaria. Es un actor que ha cambiado de disfraz, no de identidad. Se llama especial por saber ser uno con Dios, y en ese gesto firma la separación que dice haber superado. La verdadera humildad, en cambio, no se nombra, obra. Reconoce que la individualidad separada no existe, y sin ruido, deja que el único respire, mire y llame a través de esta máscara. No dice el yo soy más que tú, dice, sin decirlo, solo él es. Y cuando solo él es, desaparece la necesidad de convencer a nadie. La luz no argumenta, ilumina. Te invito a una práctica que desnuda la raíz. Pasa un día entero sin hablar de ti en primera persona. No digas yo, no te cuentes, no te defiendas, no te justifiques. Observa qué queda cuando no te nombras. Descubrirás cuántas frases han nacido de un yo que necesita sostenerse. Verás manos que, por costumbre, piden crédito, verás labios que buscan aprobación, verás al pensamiento saltar para ocupar el centro de la sala. Déjalo cansarse. Mientras tanto, atiende al silencio como a un huésped ilustre. Camina sin etiqueta, como quien se sabe pero no se explica. No es un ejercicio de represión, es un acto de limpieza. Al caer la tarde, encontrarás que algo se ha asentado, la certidumbre tranquila de existir sin relato. Esa es la confesión silenciosa, yo soy sin adornos, sin vitrina, sin cartel. Piensa en el rey que viaja de incógnito. No necesita trompetas para saber quién es, su silencio no niega su realeza, la confirma. En la posada come pan simple, escucha historias, ayuda a levantar una viga y nadie lo reconoce. ¿Qué pierde? Nada. ¿Qué gana? Cercanía con su pueblo y claridad sobre su reino. Llegada la hora, si hace falta, un gesto mínimo revela su autoridad, un sello, un nombre pronunciado, y todo se ordena sin violencia. Así el que ha hecho la confesión en secreto, camina ligero, sirve con gusto, corrige sin herir, y cuando el mundo requiere dirección, la da. No desde el orgullo del que sabe, sino desde la naturalidad del que es. Un monje me contó, después de muchos años, su voto íntimo. Dejó atrás proclamaciones fervorosas y guardó la verdad como quien guarda un aroma en el pecho. Cada amanecer, antes del primer salmo, se sentaba en su celda y decía hacia adentro, apenas con un soplo, «Padre, tú y yo somos uno». Y callaba. No buscaba visiones, no coleccionaba consuelos, respiraba. Al principio se inquietaba, ¿no sería negligencia, tibieza, abandono? Pero el silencio fue enseñándole su música. Pasaron estaciones y la frase dejó de ser oración para volverse respiración. No necesitó contarlo a nadie, sus hermanos comenzaron a buscarlo sin saber por qué. Cerca de él, el alma descansaba. En la cocina se rompían menos platos, en el coro desacordado se afinaban las voces. No hice nada, me dijo sonriendo. Hizo lo único, sostuvo la confesión donde importa, en el corazón. Y el mundo, obediente, se acomodó alrededor de esa nota. No temas que el silencio te vuelva indiferente. La verdadera confesión no retira del mundo, lo consagra.
Al sostener dentro yo soy, cada gesto sencillo, un vaso que sirves, una puerta que abres, un libro que devuelves, se vuelve ofrenda. El ego espiritual busca hazañas, la humildad del yo soy glorifica lo cotidiano. Y, sin embargo, cuando sea menester atravesar una noche espesa, la misma presencia te moverá con fuerza mansa. Sabrás qué decir y qué callar, a quién acercarte y de quién apartarte, sin cálculo. No porque tengas un plan superior, sino porque el único está conduciendo la escena. Si alguna voz interna te acusa, cállate por miedo, no digas por cobardía, distingue. No guardas silencio por temor a la crítica, guardas silencio por respeto a la realidad. Cuando sea oportuno hablar, hablarás con una sobriedad que corta cadenas. Pero mientras tanto, haz de tu pecho un templo y de tu lenguaje un incienso. Detente varias veces al día y desciende a la frase que no necesita aire, solo tú. En ese tú desaparece el pequeño yo y queda el yo soy indiviso. Volverás a casa con la certeza de que la obra externa cambia sola cuando la confesión es auténtica por dentro. Es ley. La semilla no grita que es trigo, se entierra, muere en silencio, en el tiempo justo, revienta la tierra con verdor. Así tu mundo dejará hábitos antiguos, reconciliará voces, ofrecerá oportunidades con una naturalidad que el esfuerzo no manufactura. No corras a atribuírtelo, no te lo niegues. Agradece. Y vuelve a tu lámpara. Porque la confesión silenciosa no es un acto único, es canto de fondo. Pocas palabras, mucho ser. En ese clima, lo único verdadero se dice solo, yo y mi Padre somos uno. Y el universo, como coro discreto, responde, amén. Capítulo 11. Los frutos de la unidad. Cuando la raíz es sana, el árbol no se esfuerza por dar fruto, lo da. Así ocurre con el alma que ha hecho su confesión silenciosa. No agrega virtudes como quien cuelga adornos en ramas secas. Deja que la savia del yo soy suba desde lo invisible y madure en obras visibles. Por eso Pablo llamó fruto y no mérito a lo que nace del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22-23. ¿Ves? No es un reglamento, es una cosecha. Y esta cosecha tiene un clima, la unidad. Cuando sabes, no por discurso, sino por experiencia, que lo que el Padre tiene el Hijo lo tiene. La ansiedad pierde empleo. La carencia se disuelve en forma de orden y la muerte cede como sombra ante la lámpara. No porque el mundo no te presente desafíos, sino porque ya no peleas contra imágenes, respondes desde el centro. ¿Cómo se vive, entonces, cotidianamente desde esta conciencia? Se vive sin futuro que temer, porque el eterno presente del yo soy es tu habitación. No corres detrás de relojes, sostienes el día con una calma que contagia. Llegan cuentas y reuniones, despedidas y comienzos, pero la mano con que las tomas no tiembla de la misma manera. Descubres paz en medio de turbulencias, no por imprudencia, sino por visión, el oleaje no te engaña. Conoces el océano. Te sorprenden sincronicidades que antes llamabas casualidades, gestos oportunos, personas que aparecen como si hubieran oído tu pensamiento, puertas que se abren en la hora justa. El miedo a la muerte, que es el padre de todos los miedos, se disuelve en una certeza suave. La conciencia no tiene funerales. El amor deja de ser contrato y se vuelve naturaleza, no exiges ni te resignas. Simplemente amas sin condiciones, porque ves a Dios, a ti, en cara rostro. Te propongo un examen sencillo al caer la tarde. Recorre con sinceridad los rincones del día y pregunta, ¿hubo paz en el torbellino? Se presentaron coincidencias que facilitaron lo necesario, se aflojó, aunque sea por un instante, el nudo del temor a la pérdida, pude amar sin pedir recibo. No te juzgues si respondes que apenas un poco, agradece ese poco, cultívalo. Lo pequeño, sostenido, se vuelve clima. El agricultor no tira del tallo para apurar, riega, limpia, confía. Así tú. Quiero contarte 3 historias que me han acompañado como lámparas en la noche.
La primera es la de un hombre con diagnóstico terminal. Entró a la sala con los pasos contados y los ojos cansados de decir adiós. No le ofrecí promesas de hierro, le ofrecí identidad. No pelees con el nombre que te han dado, le dije. Colócate por encima, yo soy vida eterna expresándose ahora. Pasó sus últimas semanas sin teatro, pero con una paz que hacía callar la habitación. No negó su cuerpo, negó el dominio de la muerte. Una tarde, tomando mi mano, dijo, no puedo explicar lo que ocurre, me estoy yendo y no me voy. Estoy aquí y estoy en casa. Partió con una sonrisa alta. Para quienes lloraron, hubo pérdida, para él, tránsito. La unidad no le curó el calendario, le curó el miedo. Y al curarle el miedo, nos curó un poco a todos. La segunda historia es de bancarrota. Un comerciante honesto, arrastrado por malas decisiones, se vio sin tienda, sin crédito y eso dolía más, sin honra. Se sentía trozo de naufragio. Le pedí que suspendiera el grito interior de perdí y empezara el canto de soy. Cada mañana escribía yo soy y en la noche imaginaba su fin cumplido, no el lujo, sino el orden, no la revancha, sino la dignidad. La vida exterior no viró de un golpe, pero comenzó a moverse con una precisión que él había olvidado. Un socio que confió, un pequeño puesto que aceptó sin orgullos, una clientela que volvió por la paz con que servía. A los 2 años, su empresa era sobria y limpia, sin la ansiedad que antes la infestaba. No recobré exactamente lo que perdí, me dijo, soy otro. Mejor, soy yo. La unidad no le regaló números, le devolvió ser. Y a ese ser, como siempre, los números obedecieron. La tercera historia es la de una madre que perdió a su hijo. No hay pedagogía para ese abismo. Llegó a mí como llegan los naufragios, en silencio que pide auxilio. No intenté respuestas, la llevé al único lugar que sostiene, el pecho. Día tras día, respiró yo soy hasta sentir que su hijo y ella no eran 2 existencias separadas por un muro, sino 2 orillas del mismo río. No dejó de llorar, benditas lágrimas, pero sus lágrimas se volvieron oración, no protesta. Dijo, con un temblor que era luz, él vive en la vida. Y yo también. A los meses volvió a trabajar con niños y su presencia era bálsamo. No negó la ausencia, transfiguró el vínculo. La unidad no le borró el dolor, le dio una forma para amar a través de él. Estas señales son discretas, pero inconfundibles, paz donde antes había guerra, encuentros oportunos, disolución del terror, un amor que no negocia. No son trofeos, son frutos. Y los frutos, escúchame bien, son la única prueba válida de la realización. No tus discursos, no tus visiones contadas, no tus técnicas memorizadas. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Si vives desde el yo soy, el mundo alrededor lo sabrá, porque tu risa tendrá una gravedad dulce, porque tu mano será firme sin dureza, porque tu mirada verá uno donde otros ven conflicto. No te obsesiones por los efectos, atiende a la raíz. Repite en secreto la confesión, imagina desde el fin, perdona desde la unidad, muere al yo y nace al yo. Lo demás, como en todo huerto, sucederá a su tiempo. Y cuando llegue la cosecha, que tu corazón dirá sin ruido lo único verdadero, gracias, Padre, porque todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo. Porque no había 2. Porque siempre fuimos uno. Capítulo 12, la gran confesión, vivir como el Padre. No pospongas más la verdad que ya te late. No la conviertas en promesa para cuando seas mejor, más puro, más sabio. La verdad no espera reformas, se revela cuando es aceptada. Y hoy, aquí, en el mismo aliento con que lees, te invito a entrar en la confesión que no se dice con la boca sino con el ser, yo y mi Padre somos uno. No es la meta, es el comienzo. No es el cierre del libro, es la apertura de tu vida a su propio significado. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 5:21.
Este es el deseo cumplido del Cristo, no admiradores a distancia, sino herederos en identidad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3 y 16. Si eres templo, la presencia es tu huésped y tu dueño. Si eres huésped y dueño, es tiempo de habitar lo que eres. Siéntate conmigo en una meditación de 20 a 30 minutos. Llama santuario al lugar donde te sientes. Una silla sencilla sirve, una esquina bastará. Cierra la puerta y consagra el silencio. Los primeros minutos no fuerces nada, deja caer el peso de los hombros, suaviza el rostro, suelta el afán de hacerlo bien. Lleva la atención al aliento, entra y sale como la María, y tú eres el océano. En cada exhalación repite internamente, yo soy, en cada inhalación. Permite que ese nombre te llene como luz que ocupa una vasija. Deja que los pensamientos pasen como peregrinos discretos, no luches con ninguno. Ahora, con el pecho en calma, permite que aparezca delante de ti la imagen más sencilla del Padre. No un anciano en un trono, no un juez severo, sino la presencia sin forma que te conoce por tu verdadero nombre. Si necesitas un símbolo, deja que sea una claridad suave frente a tu rostro. A ese fulgor te acercas como quien vuelve a casa después de una jornada larga. Y cuando estés a un paso, a un soplo, permite que la luz y tu rostro se superpongan. No hay dos figuras, hay un solo resplandor. En ese encuentro, pronuncia por dentro, muy despacio, como quien besa una palabra, yo y mi Padre somos uno. Luego nada. Deja que la frase se vuelva clima. Permanece allí 5 minutos, 10, los que tu alma pida, hasta que la respiración sea oración sin palabras. Si una emoción sube, recíbela, si no sube nada, confía, el silencio ya dijo lo esencial. Antes de concluir, lleva esta identidad al mundo que te espera. Recorre mentalmente una escena sencilla, tu mesa, una calle, un saludo, y mírala con los ojos del uno. No te prepares para batallas, prepárate para el reconocimiento. Luego abre los ojos, no como quien entra a lo profano, sino como quien extiende el templo a los pasillos del día. Crea tu propio ritual diario de reconocimiento. Al despertar, antes de tocar tu nombre, siéntate un momento y vuelve a la frase, yo y mi Padre somos uno. Luego, pon la mano sobre el pecho y añade, todo lo que el Padre es, yo soy, todo lo que el Padre tiene, me pertenece en el Espíritu. No lo dirás como consigna, dilo como firma. A mitad del día, cuando la corriente te arrastre, detente un minuto y respira el nombre. Por la noche, vuelve al santuario y haz inventario de paz, en que gesto viví como uno. Agradece y duerme dentro de la unidad, no fuera de ella, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 3-4. Esa gloria no es ruido, es la sencillez estable de ser. Déjame contarte una parábola para sellar la memoria. Un heredero recibió por correo un paquete sellado. Dentro, los documentos que lo nombraban dueño legítimo del reino. Durante años, por falsa humildad o temor a la crítica, evitó firmarlos. Prefería trabajar en los establos para probar su valía y consolarse diciendo, algún día. Una tarde, agotado de su propio rodeo, subió al cuarto más alto de la casa. Abrió las ventanas para que entrara el aire de su infancia, y con mano tranquila, estamó su nombre, yo soy. No bajó a gritarlo en la plaza. Bajó a servir el pan con una serenidad nueva. Su silencio no negó la realeza, la confirmó. Y el reino, como obra bien ensayada, reconoció la rúbrica, puertas que cedían, responsabilidades que encontraban su dueño, súbditos que respiraban más hondo sin saber por qué. Así ocurre cuando firmas con el nombre. Te dejo una carta de mi mano a la tuya. Hermano, hermana, no te pido que me creas, te invito a probar. He caminado por calles como las tuyas, he conocido pérdidas que aún bendigo, he escuchado voces internas que me acusaban de atrevimiento. Pero una noche, en el cuenco del silencio, me atreví a decir sin testigos, Padre,
tú y yo somos uno. No vino un trueno, vino una paz laboriosa. Desde entonces, cuando imagino, no pido, creo. Cuando perdono, no excuso, reconozco. Cuando amo, no negocio, me recuerdo. Y el mundo, con su prosa diaria, aprendió a rimar con mi corazón. Toma, pues, la antorcha. No dejes que este libro sea un amuleto de estantería, hazlo respiración. Si caes, levántate en el mismo nombre. Si dudas, vuelve al santuario. Si el ruido te distrae, ciérrate a la puerta interior y repite, solo tú. Muy pronto descubrirás que el camino no te lleva a la unidad, te trae de vuelta a lo que nunca dejó de sostenerte. Que todos sean uno, rogó él, como tú en mí, y yo en ti, que sean perfectos en unidad, Juan 17, 22-23. Que despiertes a lo que siempre has sido. Que tu confesión no sea de labios sino de vida. Yo y tú somos uno, porque ambos somos Él.